Bueno, entonces, buenas noches a todos, bienvenidos y bienvenidas a todos y a todas a una nueva charla del CAIFA, del Club de Astronomía. Hoy tengo el enorme gusto de presentarles al doctor Iván Agulló, quien se encuentra en Luisiana, en Estados Unidos. Tendremos el enorme privilegio de escucharlo hablar sobre cosmología y gravitación cuántica. Déjenme contarles un poco algunas cosas sobre Iván. Iván Agulló es español. En el año 2009 obtuvo el grado de doctor en física teórica por la Universidad de Valencia. Él luego realizó estancias de investigación en el Laboratorio Europeo de Física de Partículas, conocido como el CERN. Después estuvo en la Universidad de Chicago, en Estados Unidos, en el año 2006 y 2008, y en la Universidad de Maryland, en Estados Unidos, en el año 2007. Al finalizar los estudios de doctorado, fue contratado como investigador en la Universidad de Wisconsin, en Milwaukee, en Estados Unidos. Durante 2 años estuvo allí. Luego estuvo por otros 2 años en la Universidad Estatal de Pensilvania, en Estados Unidos. De allí estuvo posteriormente 1 año en el Center for Theoretical Cosmology de la Universidad de Cambridge, en Inglaterra. Y actualmente es profesor y dirige un grupo de investigación en la Universidad Estatal de Luisiana, en Estados Unidos, donde investiga diversos aspectos de la gravitación y la cosmología. Para reforzarles un poco el calibre de nuestro orador de hoy, permítanme mencionarles también que entre sus distinciones más sobresalientes, Iván cuenta con el Premio Internacional a Mejor Investigador Joven en Gravedad en el año 2016, otorgado por la Unión Internacional de Física Pura y Aplicada, conjuntamente con la Sociedad Internacional de Relatividad General y Gravitación. Fue el primer investigador español en recibir el primer premio del prestigioso concurso de ensayos en gravitación de la Gravity Research Foundation en el año 2011, galardón otorgado, por ejemplo, por investigadores como Stephen Hawking o Roger Penrose. En el año 2017, Iván Agulló volvió a obtener el primer premio de este concurso, convirtiéndose en uno de los pocos científicos que recibió este premio 2 veces. Recibió también en el año 2011 el premio de la Real Sociedad Española de Física a Mejor Investigador Joven en Física Teórica y premio Einstein-Galilei en el año 2012, otorgado por el Instituto de Física Teórica y Matemática Avanzada de Italia. Obtuvo también premios de la National Science Foundation de Estados Unidos y de la Universidad Estatal de Luisiana en el año 2018. Algo que por ahí les va a interesar a todos es que Iván recientemente ha publicado un libro de divulgación que se llama Más allá del Big Bang, el libro que les recomiendo empezar a buscar. Y es además un muy buen docente. No sé, Iván, si sabías que hoy justamente aquí en Argentina festejamos el Día del Maestro. Así que es un gusto tenerte. Bueno, le otorgo la palabra entonces a Iván. Y como les decía, el que quiera hacer una pregunta urgente la hace habilitando el micrófono, le pregunta. Y si no, después de la charla, por supuesto, hacemos todo el espacio de preguntas habitual. Perfecto. Bueno, Gabriel, muchas gracias por la pomposa introducción. Para mí es un honor realmente y un placer poder charlar un rato con todos vosotros. Idealmente me hubiera gustado ir a verte allí y dar esa charla en persona, pero bueno, dadas las circunstancias, creo que es lo que mejor podemos hacer. Así que nada, disfrutemos lo que tenemos, que siempre puede ser peor, ¿no? Mi objetivo hoy es daros una visión global del campo de la cosmología, en particular haciendo hincapié en la cosmología del universo temprano, de dónde viene el universo, dónde vamos, etc. Así que, nada, si queréis comparto pantalla y empiezo formalmente. Se puede ver, ¿verdad? Sí. Perfecto. Pues nada, digamos, lo que quiero hacer en esta charla es invitaros a todos a acompañarme en un viaje que yo considero fascinante.
Es un viaje, una aventura por partida doble, ya que vamos a viajar tanto a través del intelecto humano, de la mano del legado de genios como Newton o Einstein, como también por la historia del cosmos, hasta llegar al borde o frontera de estos dos caminos en algo que generalmente llamaré el Big Bang, donde tanto nuestro conocimiento como la historia del cosmos, ambos parecen encontrar el final. Y si os digo la verdad, a mí esta aventura me recuerda a la de los antiguos intelectuales europeos, a quienes se les dijo que más allá de las cosas de Europa encontrarían el fin del mundo. Y con esa idea en mente, bautizaron con el nombre de Finisterre a una preciosa ciudad que se encuentra en la parte más oriental de España. Y Finisterre, como saben, significa literalmente el fin del mundo, el fin de la Tierra. Y exactamente como aquellos intelectuales, nosotros no nos vamos a creer viejas leyendas que dicen que el mundo se termina, y vamos a intentar, o vamos a prepararnos para navegar por lo desconocido e intentar explorar por nosotros mismos si el universo realmente, si la historia del universo se termina o yendo hacia atrás en el tiempo, en el Big Bang o no, o hay algo más allá del Big Bang. Ese es mi objetivo. Digamos, mi primer objetivo ahora va a ser intentar discutir cuál es la naturaleza del espacio, el tiempo y la relación de estos dos conceptos con la gravedad. No sé si alguna vez han parado a pensar que la gravedad tiene una relación fundamental con lo que es el espacio y el tiempo, pero si no, voy a intentar convenceros a todos de que la tiene. Las nociones básicas que todos tenemos en nuestra mente sobre qué es el espacio y el tiempo se deben, como pueden saber, a Isaac Newton. Antes de Newton, estos conceptos eran difusos, nunca nadie los había definido de manera formal y precisa. Sin embargo, Newton, a través de una serie de axiomas precisos, definió su significado. Pero hemos de tener en cuenta que estos son definiciones y no pruebas de ningún teorema. Así que, como tales, no son independientes de las creencias personales de Newton. Para Newton, el espacio es tridimensional e infinito. Y su función, y eso es lo importante, es la de servir como contenedor a los fenómenos naturales. Es decir, el espacio es la habitación donde todo sucede. El tiempo es unidimensional, porque solo necesitamos un número para describir sin ambigüedad un determinado instante, mientras que hacen falta 3 para describir un lugar del espacio. Y según Newton, tanto el espacio como el tiempo son inmutables e inertes, digamos. No son alterados por nada ni por nadie, ni interactúan para nada con los cuerpos materiales. Solo proporcionan el escenario en el que se desarrolla la historia de la física. En palabras del propio Newton, dice en su famoso libro que el espacio absoluto, por su propia naturaleza y sin relación con nada externo, permanece siempre igual y inamovible. El tiempo matemático absoluto y verdadero, por sí mismo y por su propia naturaleza, fluye igualmente sin relación a nada externo. Como saben, Newton construyó todas sus otras teorías sobre la base de estas ideas de espacio y tiempo. Y estas tuvieron un éxito sobresaliente. Explicaron con precisión la forma en la que cae una manzana al suelo, la forma en la que los planetas orbitan alrededor del Sol, la óptica, y proporcionaron una teoría de la mecánica y las fuerzas que, como saben, constituyó la base científica de toda una revolución industrial que cambió por completo la humanidad. Todo el conocimiento
científico y tecnológico de la época se basó en estas ideas de Newton sobre espacio y tiempo. Y, digamos, tal es la influencia de las ideas de Newton que hoy incluso, 300 años después, todavía se nos introducen en nuestro cerebro a través de la educación primaria, aun cuando sabemos que estas ideas no son del todo correctas. Estoy seguro que todos, vuestra intuición sobre espacio y tiempo coincide con lo que Newton ha descrito en la frase anterior. La humanidad realmente tuvo que esperar al nacimiento de Einstein para ir más allá de la autoridad de Newton y abolir el dogma de la naturaleza absoluta e inerte del espacio y el tiempo. Como saben, a la edad, en 1915, a la edad de 37 años, Einstein publicó una nueva teoría que revolucionó por completo los fundamentos de la ciencia, los conceptos de espacio, tiempo y gravedad, la llamada teoría general de la relatividad. Os recomiendo, digamos, que abráis la mente, si no estáis familiarizados con esta teoría, y os preparéis para una transición quizá un poco incómoda de las ideas más fundamentales que tenemos. Pero también quiero enfatizar que lo que voy a describir aquí no es ciencia ficción, no son ideas sin corroborar, es ciencia real. Son conceptos que han sido confirmados por múltiples y diferentes experimentos. Einstein, siendo un joven de 25 años, escribió un primer artículo que contenía la semilla de la gran revolución, de su gran revolución sobre las nociones de espacio-tiempo. Ese trabajo, en el que formuló su teoría especial de la relatividad, fue solo el comienzo. Se completó, como he dicho antes, 10 años después, con la teoría general de la relatividad. Y digamos, para daros una idea de la dificultad titánica que tenía Einstein enfrente de él, esa dificultad se refleja bien en la respuesta que el famoso físico Max Planck, uno de los padres de la mecánica cuántica y premio Nobel por ello, le dio al joven Einstein en 1913, cuando se enteró de la intención de este a dedicar los siguientes años de su vida a explorar sus nuevas ideas sobre espacio, tiempo y gravedad. Le dijo que como amigo más experimentado he de aconsejarte en contra de tus intenciones, pues, en primer lugar, no lo vas a conseguir. E incluso si lo haces, nadie te va a creer. Afortunadamente, Einstein ignoró el consejo de su experimentado amigo y no solo logró su objetivo apenas 2 años más tarde, sino que su teoría pronto se convirtió en un pilar fundamental de la ciencia moderna. Y digamos, obviamente, no puedo aquí escribir con precisión cuál es la teoría de Einstein, pero creo que sí que se puede dar al menos una pincelada a cuáles son sus ideas más características. Déjenme al menos que lo intente. La primera lección de esta teoría es que el espacio no es un contenedor pasivo, como defendía Newton, sino que al revés, el espacio mismo reacciona a la presencia de cuerpos materiales. Más concretamente, esta teoría nos dice que la materia es capaz de modificar la geometría del espacio, doblándolo de alguna forma. Otros cuerpos siguen entonces trayectorias curvas cuando se propagan, pero no por la acción de ninguna fuerza. Aquí la gravedad no es una fuerza, sino porque el espacio en sí está curvado. Y yo soy consciente de que estas palabras son muy fáciles de decir, pero difíciles de asimilar. Y justamente por eso nos hizo falta Einstein. Pero, digamos, para ayudar a crear la imagen, digamos, intuitiva, de una manera un poco más fácil, dejadme que os enseñe una analogía en 2 dimensiones. Y mejor que decirla yo mismo, dejadme que os ponga un vídeo de un gran divulgador que me gusta mucho. Aquí va. Anniversary of Einstein's general theory of relativity. So a little demonstration here at home to explain the essential ideas. So Einstein wants to know how the force of gravity works, how the sun communicates
the pull of gravity across empty space to the Earth. Here's the idea he comes up with. He says that the fabric of space is nice and flat if there's nothing there, no stars, no planets, which would mean that if an object rolls through that environment, say this is a comet or a planet, it will go in a nice straight line trajectory. But the key thing is Einstein says that if we have a heavy, massive object like the sun, Einstein says that the sun, merely by being within the fabric of space, causes the fabric to curve, to warp. And then other objects, like the planets, the Earth, Mars, and so forth, he says, they go into orbit because they're rolling along the curved environment that the sun creates. This, according to Einstein, is how gravity is communicated from the sun to the Earth, to Mars, the other planets. This is how gravity works. Now, we did a little version of this demonstration not too long ago. Bueno, disculpadme porque sea en inglés, pero no estaba la traducción al castellano. Pero al menos teníamos subtítulos. Para resumir, los mensajes principales de la teoría de la relatividad, son tres. El primer mensaje es que el espacio no es inmutable, no es inerte, como decía Newton. No es un contenedor pasivo, sino que tiene su propia entidad física y dinámica. 2. La presencia de cuerpos materiales curva el espacio. Y 3. La gravedad no es una fuerza en esta teoría, sino que ésta se identifica con la curvatura del espacio y el tiempo. Uno podría pensar que las dos visiones, las de Newton y Einstein, aunque sean radicalmente diferentes, al fin y al cabo producen el mismo efecto, que los planetas giren alrededor del Sol. Pero si uno analiza la trayectoria con precisión, se da cuenta de que son realmente diferentes y las observaciones han corroborado de manera indiscutible que la visión de Einstein es la correcta. He dicho que las masas curvan el espacio, también curvan el tiempo, aunque esto es aún más difícil de imaginar. Para terminar, digamos, esta parte, la esencia de esta teoría está muy bien reflejada en dos frases que a mí me gustan mucho. Una se debe a John Wheeler y dice que en relatividad general la materia le dice al espacio-tiempo cómo curvarse, mientras que el espacio-tiempo, aquí debería decir espacio-tiempo, indica a la materia cómo moverse. La otra frase se debe a Weierstrass y dice que antes de la relatividad general, el espacio era el escenario inmutable en el que se desarrollaba el drama de la física. Los actores eran todo lo demás: estrellas, planetas, radiación, materia, tuyo. Sin embargo, en relatividad general, el escenario mismo se une al grupo de actores. Ya no hay lugar para espectadores en la danza cósmica. Incluso el propio espacio entra en la física y la dinámica. Bueno, digamos, a mí siempre me han dicho que la regla número 1 cuando uno da una charla de divulgación es no escribir ninguna fórmula. Así que, digamos, no tengo más remedio que disculparme porque de verdad que no me puedo resistir a escribir aquí las ecuaciones que describen la teoría de la relatividad general de Einstein. En mi favor voy a decir que las escribo no porque quiera explicaros cada uno de estos símbolos, no lo voy a hacer, pero más bien para rendir homenaje a lo que yo creo que es una de las creaciones más sublimes del intelecto humano. Este conjunto de símbolos que veis aquí, que ocupan casi media línea, son capaces de decirnos que el espacio y el tiempo no son tan simples como pensábamos. Explican exactamente cómo se mueven los planetas en el sistema solar, cómo se propaga la luz en el universo, cómo se forman las galaxias. Predicen la existencia y propiedades de objetos característicos de la ciencia ficción,
como son los agujeros negros. Explican qué son las ondas gravitatorias y cómo se generan en la colisión de dos agujeros negros. Y también explican la evolución de todo el universo. Y estas predicciones se han demostrado con gran precisión, hasta tal punto que la creación de Einstein todavía nos está sorprendiendo cada día, incluso 100 años más tarde de haber sido formulada. Lo siguiente que quiero decir es hablar de cosmología. Inmediatamente después de la publicación de la relatividad general, Einstein decidió usarla para comprender nada más y nada menos que el universo entero. Y en 1917 publicó su primer trabajo sobre cosmología relativista. Hemos de recordar que la cosmología es la parte de la ciencia que estudia la evolución global del universo. El universo como un todo, como un solo sistema. Por supuesto, Einstein no inventó la cosmología en este artículo, pero sí que la transformó en una disciplina completamente diferente. Y la nueva era de la cosmología se distingue porque el cosmos ya no se identifica con su contenido, como había sido hasta el momento, con los cuerpos materiales y la radiación, sino que ahora también hay que tener en cuenta su forma o geometría, la geometría del universo en sí. Es decir, el contenedor es tan importante como el contenido en la nueva cosmología. La pregunta es, ¿qué predice la teoría de la relatividad para la evolución del universo? Y como seguramente hayan escuchado antes, dice algo realmente impactante. Dice que un universo uniforme como es el nuestro, a gran escala, no puede ser estático. Es decir, tiene que expandirse o contraerse. Para ser más preciso, las ecuaciones de Einstein solo tienen una solución estática, pero esta es inestable, de tal forma que no se puede realizar en el cosmos. Las soluciones estables son dinámicas, o con expansión o con contracción. Otra cosa sorprendente es que el propio Einstein no pudo aceptar esta predicción. Es algo para mí casi inimaginable. Cómo Einstein estuvo dispuesto a abolir las creencias profundamente arraigadas sobre qué es el espacio y el tiempo, a comprender y convencer al resto de la humanidad de algo tan complejo como que el espacio y el tiempo son curvos, pero no pudo aceptar que el cosmos es dinámico y cambiante, incluso cuando era una consecuencia directa de sus propias ideas. De hecho, fueron otros científicos los que defendieron esta consecuencia de la teoría. En particular el ruso Alexander Friedman y de manera mucho más clara físicamente el belga Georges Lemaitre. Y Einstein estuvo muy en contra de ellos y se refirió incluso a sus ideas como abominables, incluso cuando las ideas eran consecuencia directa de la teoría de Einstein. Pero bueno, vayamos a cosas prácticas. ¿Qué significa que el universo no sea estático, que se contraiga o se expanda? Esta es una frase que digamos, seguro habéis escuchado muchas veces, pero yo opino que no es nada fácil de comprender realmente. Y para ayudaros a comprenderla, voy a ilustrarlo usando expansión, pero lo mismo sucede para la contracción. Y digamos que el universo se expanda significa literalmente eso, que cada día es más grande. Si queréis, en el sentido concreto de que la distancia entre cualquier par de objetos en el universo, por ejemplo, dos galaxias, aumenta con el tiempo. Y eso sucede porque más espacio se está creando, porque el espacio en sí está creciendo. Digamos, para daros una analogía útil, aunque con ciertas limitaciones, voy a utilizar el ejemplo de un pan infestado de hormigas. Es decir, comenzamos con una masa hecha de harina, agua y levadura que por accidente se nos ha llenado de hormigas. La masa va a jugar el papel del universo y las hormigas
van a jugar el papel de las galaxias. Cuando metemos la masa en el horno, sabemos que ésta se expande por efecto de la levadura. De tal forma que cada hormiga se separa de las demás. Pero curiosamente, las hormigas se separan unas de otras, pero no se mueven a través de la masa. Por lo contrario, se mueven con la masa. Es decir, la expansión, la separación ocurre porque las hormigas se mueven con la masa que está en expansión. Exactamente ocurre con las galaxias en nuestro universo. Pero bueno, aquí estamos haciendo ciencia y estas afirmaciones deben contrastarse con la realidad. Pues bueno, esto es precisamente lo que observó el astrónomo Edwin Hubble en el 29. Este observó que efectivamente todas las galaxias lejanas se están separando de nosotros, precisamente en la forma en la que la relatividad general estaba prediciendo. Y esto se considera la primera confirmación, pero no la única, de que nuestro universo está en expansión. Y tal fue la evidencia que 2 años más tarde el propio Einstein aceptó públicamente que estaba equivocado y que, aunque no le gustase, el universo se expande. Pero bueno, lo más interesante es que esto solo es el principio, porque si el universo se expande, eso tiene consecuencias drásticas para la historia del cosmos. Y nos dice que el universo pasado tiene que haber sido completamente diferente al universo como lo es hoy. Digamos, en esta transparencia es una caricatura de la evolución del universo, donde el tiempo evoluciona hacia arriba, es decir, arriba tenemos el presente, nosotros, y hacia abajo vamos hacia el pasado. Y digamos, si el universo se expande, quiere decir que si ahora vamos hacia el pasado, debe haber sido más compacto y, por tanto, más denso, porque la misma cantidad de materia estaba metida en un volumen más pequeño. Y cuanto más vayamos hacia atrás en el tiempo, más denso se hace el universo. Hasta el punto que si extrapolamos esta idea, debe haber existido un instante en el pasado en el que el universo no pudo albergar galaxias, estrellas, planetas y cosmólogos, como lo vemos hoy día, sino que toda la materia estaba tan compactamente junto con la radiación, que, digamos, no habían estructuras. Todo lo que había era una sopa densa hecha de las partículas más elementales y la radiación interactuando con ellas. Es lo que algunos cosmólogos llaman, con cierta gracia, la sopa cósmica. En aquella época, aquí realmente en el universo primitivo, el universo era tan denso, tan compacto, que la luz no podía viajar libremente. Es decir, la luz estaba atrapada dentro de la materia, interactuando fuertemente con todas las partículas a su alrededor. En otras palabras, el universo era opaco. Pero bueno, ahora demos la película hacia adelante. Si ahora evolucionamos hacia adelante en el tiempo, el universo era opaco inicialmente, la luz estaba atrapada, pero el universo empieza a expandirse y la materia se diluye y se va haciendo más y más diluida. Y era cuestión de tiempo hasta que digamos, la materia fuera tan diluida que el universo se volvió transparente a la radiación. Y la radiación que estaba atrapada, a partir de un cierto instante, de este instante, puede escapar y esa radiación empiece a viajar libremente a través del cosmos, llenando todo el universo y viajando en todas las direcciones. Esto es una consecuencia directa de la expansión del universo. Pero claro, nosotros ahora estamos aquí, dentro del universo. Y si eso es cierto, deberíamos estar recibiendo esa radiación viniendo de cualquier dirección. Y si uno hace los cálculos, se da cuenta de que esa radiación nos debe llegar en forma de microondas. Esto es lo que se conoce como el llamado fondo cósmico de microondas.
Por tanto, aquí tenemos la siguiente predicción de la teoría de Einstein. Si el universo se está expandiendo de verdad, entonces una consecuencia es que deberíamos recibir esta radiación por todas direcciones. Eso es lo que, de hecho, observaron Penzias y Wilson en 1965, sin saber realmente lo que observaban, fue por accidente. Fueron unos cosmólogos los que les dijeron, señores, estáis observando las predicciones de la teoría del Big Bang del universo. Y por ello ganaron el premio Nobel. Esta es la segunda confirmación, y quizá la más fuerte, de que el universo, nos guste o no, está en expansión, más caliente y denso en el pasado y será más diluido y frío en el futuro. Premio Nobel. Esta es una pequeña animación de la forma en la que medimos el fondo cósmico de microondas. Esta es nuestra galaxia, la Vía Láctea, y ahora nos vamos a nuestro vecindario. Estamos en el brazo de Orión y vamos, ahí tenemos la Tierra. Recibimos radiación de todas las direcciones y para dibujarlas en un papel cogemos la esfera de radiación y la abrimos, como solemos hacer con los mapas. Y aquí vemos luz visible, infrarrojo, etc. Y si uno va a las microondas y aumenta la precisión, la resolución con la que observamos, vemos efectivamente esta imagen que corresponde al fondo cósmico de microondas. Pero si uno piensa por un segundo, esto es realmente fascinante, porque el fondo cósmico de microondas es literalmente una fotografía del universo en su infancia. Déjenme explicar por qué. Piensen en un segundo qué es una fotografía. En una fotografía, la luz, la radiación, va a un objeto, interacciona con él y luego viaja libremente hasta que llega a mis ojos. Y yo viendo esa luz, puedo, digamos, obtener todas las características de ese objeto. Pues justamente esto es lo que ocurre con el fondo cósmico de microondas. Radiación que estaba fuertemente interaccionando con la materia del universo hasta que empezó a viajar libremente. Es decir, para mí, el fondo cósmico de microondas es el primer selfie de toda la historia. Es una foto que el universo se ha tomado a sí mismo. Es un selfie a escala cósmica, si quieren llamarlo de esa manera. Por tanto, digamos, es súper interesante analizarlo para ver cómo era el cosmos. Es decir, ¿qué nos dice esta fotografía de cómo era el universo en aquellas etapas tan tempranas? Y digamos, el punto clave para entender lo que es la información en esta imagen es que, digamos, los colores aquí, rojo y azul, corresponden a la temperatura de la radiación en diferentes direcciones. Y resulta que esa temperatura es una medida directa de la densidad de materia en un lugar concreto del universo temprano, en el lugar donde esta radiación que emitió esa radiación. Es decir, mirando esta fotografía, estamos viendo cómo la materia estaba distribuida en el universo en aquella época. Y digamos, lo que aprendemos aquí, no tengo aquí los números, pero en esta diapositiva pensaba que sí que los tenía, pero lo que aprendemos es que la densidad del universo en aquella época era casi exactamente la misma en todos los lugares. Aquí veis diferentes colores porque están realmente magnificados. Pero la diferencia en la densidad de materia entre un punto y otro del cosmos en aquella época era una parte en 100.000. Es decir, en una parte en 100.000 el universo era uniforme. La misma materia en cualquier lugar del cosmos. Para mí eso es alucinante. Completamente diferente de lo que hoy vemos. Porque hoy, digamos, yo estoy aquí, pero aquí hay vacío, hay una estrella, hay planetas, hay galaxias, agujeros negros.
En aquella época no había nada de eso. La materia estaba distribuida súper uniformemente, pero casi, no exactamente uniforme. Habían pequeñas diferencias, como he dicho, simplemente de una parte en 10.000 en la densidad de materia aquí y allá. Y esa diferencia, aunque pueda parecer despreciable, es realmente crucial para la historia siguiente del universo y, de hecho, para que hoy estemos aquí hablando. ¿Por qué? Porque, digamos, los cosmólogos cogieron esta imagen, fueron a sus computadoras y pusieron estas pequeñas irregularidades como condiciones iniciales y le dieron al play para ver cómo evoluciona el universo a partir de estas condiciones iniciales. Y lo que se dieron cuenta es que, digamos, las zonas que eran un poquito más densas, como tienen más materia que sus alrededores, crean más atracción gravitatoria. Es decir, cuanto más masa, más atracción. Por tanto, las zonas que eran un poco más densas atraían más de sus zonas vecinas y se hacían un poco más densas. Y así, sucesivamente, durante billones de años, esas pequeñas irregularidades fueron creciendo, creciendo y creciendo, hasta que llegaron a ser tan grandes que empezaron a formar estrellas, planetas, galaxias y la estructura entera del universo. Es decir, lo que estoy diciendo es que hoy día entendemos cuál es el origen de la distribución de galaxias en el cosmos. Estas se originaron a partir de minúsculas irregularidades que existían en el universo temprano, que era casi uniforme. No sé lo que pensáis, pero a mí me parece extraordinario. Digamos, esta es una animación de cómo ocurre esto. Vamos a situarnos aquí encima de una zona que es más densa que el promedio y vamos a evolucionar en el tiempo. Esa zona más densa empieza a acretar materia de sus alrededores y se va haciendo más densa y más densa hasta que es tan densa y tan caliente que estrellas empiezan a nacer en ellas y posteriormente galaxias y finalmente la estructura a gran escala. Es decir, para resumir, digamos, simplemente enfatizar cómo de fascinante me parece estas ideas, y para daros una comparación, es como si mirando la piel de un bebé de un día de vida, la piel de un bebé es casi perfecta, casi, pero no exactamente perfecta, si miramos con un microscopio tiene pequeñas imperfecciones, y a partir de esas imperfecciones uno entiende de dónde surgen las profundas arrugas de un señor de 80 años. La diferencia es que lo que hacen los cosmólogos no es con la piel de un niño, sino con el universo entero. Quiero ahora ir un poco más hacia atrás en el tiempo. Intentar buscar cuál es el origen del cosmos. La pregunta es, ¿qué predice la teoría de la relatividad general sobre el origen del universo? Y sucede que esta teoría proporciona una respuesta clara. Si vamos hacia el pasado remoto, exactamente 13.800 millones de años, la distancia entre cualquier punto en el cosmos, porque hacia atrás se está contrayendo el cosmos, se expande hacia el futuro, se contrae hacia el pasado, la distancia entre cualquier par de puntos se hace cero si vamos 13.800 millones de años hacia el pasado. La densidad promedio de la materia se hace infinita y la intensidad del campo gravitatorio también se hace infinita. Esto es lo que se conoce como el Big Bang o singularidad inicial. Y la palabra singularidad aquí no debe entenderse como algo único o extraordinario, sino más bien en su significado matemático de lugar donde algo se vuelve infinito. En este caso, lo que se vuelve infinito
es la intensidad de la gravedad y la densidad de materia. Es decir, la geometría del universo deja de estar bien definida. Y, digamos, no podemos, con la teoría de Einstein, no podemos propagar la historia más hacia el pasado. Llegamos a un límite donde la teoría, digamos, no nos deja propagar nada más hacia el pasado. Es decir, que el término Big Bang es un poco engañoso. En particular, esta imagen que he puesto aquí es un poco engañoso porque induce a pensar que fue una explosión que ocurrió en algún lugar concreto del cosmos. Y eso no es verdad. Al contrario, el Big Bang es algo que sucedió en todo el cosmos simultáneamente. No había nada que explotó, no había nada grande, por tanto, no había Big ni había Bang. Por lo que considero que el nombre, digamos, es un poco engañoso. Pero, digamos, se dice a menudo que la relatividad general predice, yo lo acabo de decir, predice que el universo se originó, comenzó en este Big Bang. Y por tanto no tiene sentido hablar qué ocurrió antes, porque ni siquiera el tiempo existía. Y muchos que simpatizan con la idea de un origen cósmico interpretan, digamos, esta afirmación como una confirmación científica del origen del universo, de la existencia de un origen. Pero en mi opinión, tales afirmaciones son simplemente, o están simplemente infundadas. Y diré por qué. Digamos, la teoría de la relatividad general tiene una limitación. La limitación es que no incluye los principios de la física cuántica. Es lo que llamamos una teoría clásica en el sentido que no es cuántica. Esto realmente no es un problema, para nada, para explicar la inmensa mayoría del cosmos. ¿Por qué? Porque la gravedad en casi todos los lugares es tan débil que sus aspectos cuánticos son completamente irrelevantes y se pueden despreciar. Excepto en dos lugares. El centro de los agujeros negros y los instantes cercanos al Big Bang. Allí, hoy día, creemos firmemente que los aspectos cuánticos de la gravedad en sí tienen que ser muy importantes, cruciales, de hecho. De forma que la conclusión es que no podemos realmente aplicar la teoría de Einstein para explicar lo que realmente ocurrió en el Big Bang, porque allí esa teoría simplemente deja de tener validez. Pierde sentido. Es decir, el Big Bang, y este para mí es uno de los mensajes más importantes que quiero comunicar, no es realmente una predicción de la relatividad general de Einstein, sino más bien el resultado de empujar la teoría más allá de su dominio de validez, más allá de dónde confiamos en ella. La afirmación de que la relatividad general predice que el universo comenzó hace 13.800 millones de años, para mí no tiene respaldo científico. La afirmación correcta es que la teoría no puede decirnos lo que ocurrió allí y hemos de investigar más. El propio Einstein era plenamente consciente de las limitaciones de su teoría y nos dijo que no se debe asumir la validez de las ecuaciones para densidades de materia altas, muy altas, y uno no puede concluir que el comienzo de la expansión fuese una singularidad en sentido matemático. De forma que, digamos, volviendo a la analogía que he utilizado al principio, aquí nos encontramos nuestro propio Finisterre, el límite de territorio conocido. Más allá de este punto, cercano al Big Bang en el pasado, viejas leyendas, la teoría de Einstein, que no es una leyenda para nada, pero bueno, déjenme utilizar la analogía, dicen que el mundo se acaba, que ese es el fin del universo, en este caso, el comienzo, en ese caso. Pero no confiamos en esas leyendas, tenemos sed de conocimiento y estamos dispuestos a navegar por los mares para ir más allá de los límites establecidos y realmente entender lo que ocurrió allí. Realmente entender si aquello fue
el comienzo o no. Pero para ello necesitamos una teoría más allá de la relatividad general. Una teoría que combine los principios de la relatividad general, la gravedad, junto con los principios de la física cuántica, en lo que llamamos gravedad cuántica. Esta es la herramienta necesaria para realmente saber lo que ocurrió en aquellos instantes. Esa combinación, como he dicho, gravedad cuántica, y hay muchas propuestas, quizá las más conocidas, la más conocida sin duda es la teoría de cuerdas, seguida de la gravedad cuántica de lazos y seguida de otras ideas muy interesantes. Ninguna de ellas está completada, digamos, no podemos decir que tenemos una teoría completa, incluso después de 60 años de intentarlo. Es una dificultad titánica debido precisamente al carácter único de la gravedad, digamos, que tiene mucho que ver con la geometría del espacio y el tiempo. Incluso las dos teorías que están más desarrolladas parecen no parecerse en nada, digamos, parecen ser incluso incompatibles. Parecen describir dos realidades diferentes. De hecho, la diferencia entre ellas se explica muy bien, mejor de lo que yo lo haría en este vídeo que os voy a poner de esta serie tan científica conocida como The Big Bang Theory. Y quizá hayan visto este vídeo, pero si no, digamos, es una ilustración buena de la relación entre la teoría de cuerdas y la gravedad cuántica de lazos. When the two of you reach a natural stopping point, I'd like to have a word. If the word is pee-pee, just do it. Leonard, you're my friend. And friends support their friends, apparently. So I'm withdrawing my objection to your desire to have a relationship with Leslie. Thank you. I will graciously overlook the fact that she is an arrogant, subpar scientist who actually believes loop quantum gravity better unites quantum mechanics with general relativity than does string theory. You kids have fun. Hang on a second. Loop quantum gravity clearly offers more testable predictions than string theory. I'm listening. Amuse me. Okay, well, for one thing, we expect quantized space-time to manifest itself as minute differences in the speed of light for different colors. Balderdash. Matter clearly consists of tiny strings. Are you gonna let him talk to me like that? Okay, well, there's a lot of merit to both theories. No, there isn't. Only loop quantum gravity calculates the entropy of black holes. Sheldon, don't make that noise. It's disrespectful. I should hope so. It was a snort of derision. You agree with me, right? Loop quantum gravity is the future of physics. Sorry, Leslie. I guess I prefer my space stringy, not loopy. Well, I'm glad I found out the truth about you before this went any further. Truth? What truth? We're talking about untested hypotheses. It's no big deal. Oh, it isn't really? Tell me, Leonard, how will we raise the children? Así que ya me dirán ustedes cómo vamos a educar a nuestros hijos. Digamos, en los minutos que quedan, que voy a terminar pronto, quiero considerar un ejemplo concreto, el de la gravedad cuántica de lazos o de bucles, simplemente porque soy más familiar con ella. Digamos, la gravedad cuántica de bucles se toma muy en serio el mensaje principal de la relatividad general, que es que la gravedad, digamos, realmente no es una fuerza, sino que es la geometría del espacio y el tiempo. Y lo que hace es añadirle mecánica cuántica para intentar crear una teoría de lo que se llama geometría cuántica. Y como quizás sepan, hay dos aspectos de la mecánica cuántica que van a ser importantes en esta sección. El primero ya es presente en su nombre, cuántico, y hace referencia al hecho de que la mecánica cuántica hay muchas cantidades fundamentales que son discretas, en el sentido de que esas cantidades
no pueden tomar valores arbitrarios, sino solo múltiplos de una cantidad fundamental que llamamos cuánto. Por ejemplo, de maneras, digamos, algo similar a que un apartamento no puede estar en el piso 1,7. Tiene que estar en el primero, en el segundo, en el tercero, etc. De forma similar, muchas cantidades en mecánica cuántica están cuantizadas. Tienen que ser múltiplos de una cantidad fundamental. De manera similar, en la gravedad cuántica de lazos, muchos aspectos de la geometría son discretos o están cuantizados. En esta teoría nos dice que el espacio continuo que vemos realmente está hecho de entidades básicas discretas, digamos, de elementos fundamentales de espacio, pero que nos parece continuo a nuestros ojos simplemente porque nunca lo hemos mirado con un microscopio lo suficientemente potente. El espacio a nivel fundamental es discreto y esta es una animación de, digamos, la evolución del espacio discreto en esta teoría. Pero digamos, vayamos a lo interesante. ¿Qué nos dice esta teoría sobre el universo temprano? En particular, sobre lo que ocurrió en aquel llamado Big Bang. Y resulta que alrededor de 2006, una serie de científicos, entre ellos Abhay Ashtekar y colaboradores, demostró que en esta teoría la mecánica cuántica introduce un componente repulsivo en el campo gravitatorio. Es decir, este nuevo ingrediente cuántico de carácter repulsivo, realmente siempre está ahí, pero es extremadamente en circunstancias ordinarias, como en esta habitación, en el sistema solar o incluso en nuestra galaxia. Y solo adquiere relevancia cuando la gravedad se lleva a límites extremos, como por ejemplo en las etapas iniciales de la expansión cósmica o en los centros de los agujeros negros. Es decir, digamos, bueno, aquí simplemente, de la misma forma que el coraje de un padre y una madre crecen, siempre está ahí, pero realmente crecen sin límite cuando ven una situación de peligro, los aspectos cuánticos repulsivos de la gravedad ganan relevancia e impiden que la geometría del universo encuentre la singularidad del Big Bang. Y lo que sucede, como digo, es algo fascinante. Estos efectos, digamos, hacen que si viajamos hacia atrás en el tiempo, de nuevo en esta imagen el tiempo va hacia arriba, por tanto viajar hacia atrás es hacia abajo, digamos, en lugar de encontrar la singularidad del Big Bang, el universo rebota. Digamos, el Big Bang se reemplaza por un Big Bounce, que dicen en inglés, un gran rebote. Por tanto, esta teoría, digamos, nos dice que el universo no se termina si vamos hacia el pasado, digamos, no encontramos la frontera en el tiempo, en el Big Bang, sino que aquello fue simplemente, digamos, la mitad. Y existe toda la otra fase del universo que, digamos, hacia adelante en el tiempo estaba en contracción, hubo un rebote y el universo se puso a expandirse. Es decir, esta teoría nos dice que el Big Bang no es el abismo, no es el fin del mundo, no es el origen del universo, sino que existe un universo más allá del Big Bang. Pero digamos, aquí estamos haciendo ciencia y las ideas están muy bien, pero la ciencia es lo que es y debemos confrontar las ideas con las observaciones y para saber si esto es realmente lo que sucedió o, por el contrario, la naturaleza sigue un camino diferente. Y eso es precisamente donde mi investigación particular entra en juego. Probar estas afirmaciones no es tarea fácil porque aquello ocurrió en un periodo realmente remoto. Y digamos, para ello necesitamos lo que llamamos los 4 fantásticos. Con ello me refiero a los 4 mensajeros cósmicos. Las ondas gravitatorias, gravitational waves, ondas electromagnéticas, electromagnetic radiation, y neutrinos,
y rayos cósmicos, los 4 mensajeros del universo. Y digamos, en particular para intentar saber lo que ocurrió, son estos dos los que juegan un papel relevante: las ondas gravitatorias y la radiación electromagnética. Y el elemento clave para explorar el origen del universo realmente proviene nuevamente de la mecánica cuántica. Y hay otro aspecto de esta teoría, de la cuántica, que es el llamado principio de indeterminación de Heisenberg, que es famoso, seguramente hayan oído el nombre, y este nos dice, de manera simplificada, que no es posible fijar con total precisión la energía de un sistema cuántico. En general, siempre hay fluctuaciones de la energía aquí y allá, que son imposibles de eliminar, son parte inherente de la naturaleza, fluctuaciones de la energía. Pero, digamos, ¿por qué estas fluctuaciones son tan importantes para el universo? Digamos, son importantes porque estas fluctuaciones alrededor digamos, del instante de este rebote, digamos, fueron grandes y pudieron crear, digamos, fluctuaciones en la densidad del cosmos importantes. Es decir, estas fluctuaciones cuánticas provocan fluctuaciones de la densidad aquí y allá. Pero como he dicho antes, el fondo cósmico de microondas realmente es un mapa de la densidad en el universo pasado. De tal forma que estas fluctuaciones, que digamos tienen la memoria de aquel instante, se pueden reflejar en el fondo cósmico. Es decir, las fluctuaciones cuánticas en ese instante pueden dejar su huella en el fondo cósmico de microondas. De tal forma que, igual que una pintura rupestre, digamos, contiene información sobre cómo vivían nuestros antepasados, el fondo cósmico de microondas puede contener, digamos, la llave, digamos, puede contener un secreto, puede revelar el secreto de la forma en la que el universo comenzó, si hubo un Big Bang o no. Otra fuente de información son las ondas gravitacionales, que también se crearon en aquel instante y pueden estar flotando hasta a nuestro alrededor hoy día. Es decir, hay un esfuerzo importante en la comunidad, y en particular en mi grupo de investigación, con el objetivo de caracterizar de forma inequívoca los efectos observacionales que un rebote puede producir. Y aunque esos efectos no son fáciles de observar, ciertamente no es imposible. Y sería realmente fascinante si algún día podemos saber si hubo un rebote o ocurrió algo diferente. Y con esto llego al final. Simplemente quiero enfatizar que creo que, en mi opinión, es realmente fascinante que lo que por muchos siglos fue el objetivo de la metafísica y las creencias religiosas, la cosmología, hoy es parte de la actividad científica y se investiga con el rigor de la ciencia. Y guiados por la teoría de Einstein, hemos podido entender la historia del universo durante los últimos 13.800 millones de años, donde toda la porción del cosmos que vemos hoy tenía un diámetro de apenas 1 metro un poco antes del Big Bang. Entendemos muchos detalles de la evolución cósmica. Hemos probado nuestras ideas con observaciones. Y para mí, si os digo la verdad, es el mayor hito de la humanidad, sinceramente. El ser humano tiene el don de la razón, de modo que no hay nada más humano, más noble y más altruista, en mi opinión, que entender el universo que nos alberga. Y esta es una historia fascinante y lo mejor de todo es que aún nos quedan cosas por aprender. Y espero volver algún día en el futuro y contaros aquí lo que hemos aprendido sobre el origen del universo. Pero mientras tanto, os invito a viajar conmigo a través del universo con este libro que he escrito recientemente, llamado Más allá del Big Bang, escrito para todos los públicos, sin ecuaciones, al mismo nivel del que estoy hablando, con un poco más de detalle, pero esencialmente resume
la historia que os acabo de contar. Así que nada, esto es todo lo que quería contaros y aquí termino. Gracias.